Delante de la torre A, ¿vale? La torre que os he dicho al principio, desde la cual partía toda la violencia y toda la vigilancia. Esto de aquí, esta era la zona de la comandancia, ¿vale? Esta era la primera parada que hacía el prisionero a su llegada aquí, al campo de concentración. Lo primero que hacía era subir a la torre A, donde había un guardia, el cual le registraba, ¿vale? Le tomaba los datos y luego pues lo que hacía era quitarle todas sus pertenencias, se le rapaba la cabeza, se desinfectaba en caso de que tuviera, algún tipo de infección, ¿no? De epidemia o de algo contagioso, ¿no? Luego se le entregaba el famoso pijama, el pijama de rayas, ¿vale? Y por último se le asignaba un número que debía de llevar bordado aquí en el pijama, y también luego posteriormente, a partir del año 38, también se le tatuó en el antebrazo izquierdo, ¿vale? Cada vez que el prisionero era llamado, desde ese momento que entraba al campo, y cada vez que el prisionero era llamado, tenía que contestar con ese número, ¿vale? Además tenía que decirlo en alemán, estaba prohibido que lo dijera en cualquier otro idioma, ¿vale? Suponeros lo que todo eso, imaginaros lo que supone todo eso para un prisionero, ¿no? Para una persona. O sea, lo pierde absolutamente todo. Ya no es que pierda sus cosas personales, ¿no? Sus pertenencias, eso en realidad es un poco lo de menos. Es que pierde pues su dignidad, sus derechos humanos, su privacidad, lo pierde todo, ¿no? O sea, imaginaros que a todos nosotros ahora mismo nos rapan la cabeza y nos ponen el mismo traje. Pasamos a ser iguales, ¿no? No hay diferencia entre unos y otros, ¿no? Nos quitan el nombre. El nombre es lo más personal que tenemos cada uno, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Estas personas pasaban a ser números, ¿no? Ya no tenían otro calificativo, ¿no? Y bueno, pues como curiosidad, el cartel de abajo de la verja, el famoso Arbeitsmarktfrei, el cartel con el que se encontraba el prisionero cada vez que llegaba a un campo de concentración, ¿no? Está presente en todos los campos de concentración y de exterminio. No sé si sabéis qué significa. No. Estudiáis alemán muchos, ¿no? El trabajo hace libre o el trabajo libera. Bueno, es como os decía al principio, ¿no? Lo que intentaban dar a conocer las personas del régimen, ¿no? Como estos son cárceles modernas en las cuales se reeduca al prisionero a través del trabajo, ¿no? Lo realmente triste es que muchas personas morían por causas de esos trabajos forzados, ¿no? Y luego, por último, el reloj que podemos ver ahí arriba. No sé si le notáis algo especial o distinto. No tiene lo segundo. Está pintado. Ah, está pintado. Simboliza la hora en la cual las tropas del ejército soviético entraron a liberar este campo el 22 de abril del 45, ¿vale? A las 11:07. Quisieron dejarlo así, pues un poco como recuerdo, ¿vale? Ahora sí, pasamos dentro, ¿vale? Y ya. Pipi. Наверное, из одних из самых первых группов. Ay, no me digas que solo empujaba uno nada más. Esperando por los niños.
Vale, estamos en la Appelplatz, zona de formación del prisionero. El prisionero estaba obligado a formar filas todos los días, 2 veces, ¿vale? Una por la mañana cuando se levantaba a las 5 de la mañana y otra por la tarde cuando volvía de la jornada laboral. Desde allá arriba, desde la torre A, había un guardia que estaba contando todos los prisioneros que se encontraban aquí, ¿no? En la Appelplatz. Y si el número de prisioneros que se encontraba aquí no coincidía con el registro que tenía el guardia ahí arriba, automáticamente se activaban las sirenas y hasta que no aparecía esa persona, ¿no? Que no se encontraba aquí, el resto de prisioneros debían de seguir formando, ¿vale? Eso hacía que muchas veces, cuando había prisioneros que fallecían, ¿no? Pues en el trabajo, ¿no? En las jornadas laborales o incluso por la noche, ¿no? Muchas veces pues había algunos que morían de frío, ¿no? O de hipotermia o de debilidad. Pues lo que pasaba era que los propios compañeros lo que hacían era traer los cadáveres hasta aquí para que al menos pudieran ser contados desde la torre A y no tener que estar esperando a ellos aquí hasta que esa persona apareciera, ¿no? Imaginaros ahora mismo, pues porque hace medianamente buen día, ¿no? Y vamos, que tampoco vamos demasiado abrigados, pero imaginaros aquí en pleno mes de enero con menos 20 grados aproximadamente, lo que supone estar aquí solo con un pijama, ¿vale? Sin nada más, tener que estar aquí esperando hasta que esa persona aparezca durante horas, ¿no? Una vez que uno de los comandantes que pasó por aquí por Sachsenhausen tuvo como 6 comandantes, ¿vale? Durante todo el periodo nazi, pues uno de esos comandantes obligó a los prisioneros a estar formando aquí durante 24 horas, ¿vale? Él veía desde allá arriba como la gente iba cayendo. Al día siguiente se contabilizaron 140 muertes, las cuales fueron registradas como causas naturales, pulmonías, neumonía, enfermedades, ¿no? Un poco triste. Nos acercamos hasta allí. Vale, pues estamos en la zona neutral, ¿vale? Este cartel de aquí significa zona neutral, se disparará sin previo aviso. Todo prisionero que se acercara hasta aquí, que estuviera donde estoy yo ahora mismo, era automáticamente disparado desde la torre A, ¿vale? Si a lo mejor se acercaba hasta aquí y bueno, pues era disparado pero no le daban, ¿no? O a lo mejor no era disparado, ¿no? Porque el guardia no lo veía o cualquier cosa, pues llegaba hasta aquí y se encontraba con esta alambrada metálica que tenía 360 voltios, ¿vale? Si aún así conseguía atravesar la alambrada metálica, pues tenía el muro que vemos detrás, ¿no? Tampoco es muy fácil de saltar, ¿no? Y si aún así conseguía saltar el muro y escapar del campo de concentración, pues conseguía seguramente llegar hasta el pueblo, ¿no? Y ahí es cuando se encontraba realmente con el verdadero obstáculo, ¿no? Que era la población. ¿Qué hizo la población en aquel entonces? Pues la mayoría de la población no hizo nada, ¿no? Es más, lo que hizo fue colaborar con el régimen, ¿no? Cada vez que se encontraban con un caso de, pues eso, a lo mejor una persona judía, ¿no? O alguien que se había escapado de un campo de concentración, pues lo que hacían era, pues, entregarlo, ¿no? Entregárselo a los guardias de las SS. ¿Por qué? Pues porque el régimen lo que hacía era ofrecer recompensas económicas, ¿no? A quien colaborara con ellos, ¿no? Con el régimen. Luego también se ofrecían ascensos laborales en el trabajo, ¿no? Se podían ascender, ¿no? Para cobrar mejor y vivir un poco mejor. Entonces, pues mucha gente lo que hizo fue colaborar, ¿no? En vez de ayudar a estas personas. Pero bueno, de los temas de resistencia y demás, ¿no? Y de lo que hizo el pueblo y tal, vamos a hablar un poquito más adelante, más en profundidad.
Y bueno, pues, ¿qué pasó conforme fue pasando el tiempo? Pues que muchos de estos presos que estaban aquí optaron pues por venir hasta aquí para, pues eso, en cierta manera para suicidarse, ¿no? Sabían que si se acercaban aquí iban a ser disparados automáticamente, ¿no? O electrocutados aquí en la valla esta. ¿Qué pasa? Que los guardias se fueron dando cuenta, ¿no? De lo que estaban haciendo muchos presos, no quiere acercarse hasta aquí. Entonces, ¿qué hacía? El preso llegaba hasta aquí y el guardia no disparaba. Qué jodido. El prisionero se acercaba a la alambrada metálica y ellos desde arriba cortaban la electricidad. ¿Por qué hacían esto? Para demostrar, para las SS lo que querían era demostrar que ellos y solo ellos decidían cómo vivía y cómo moría el prisionero, para que os deis cuenta de hasta dónde, hasta dónde llegaba la pérdida, ¿no? del prisionero. Como os decía antes, perdía su dignidad, su privacidad, etcétera, pero es que ya no podía ni decidir cómo moría, o sea, ni suicidarse podía, ¿no? O sea, los guardias decían que los prisioneros eran suyos y que solo ellos iban a decidir cómo esa persona iba a morir, ¿no? Bueno, nos acercamos hasta allí.